A diferencia de la obra anterior de Alejandro Pelayo, en la que predomina una temática social, un enfoque realista, una narrativa sin sobresaltos, una producción de escasos recursos como casi todo el cine independiente de los años 80, Miroslava es, antes que nada, un ejercicio de estilo, es decir, una propuesta cinematográfica diferente que privilegia la estética de la imagen, la creación de atmósferas y la reconstrucción de época sobre otras consideraciones. Sus logros en este rubro son el resultado de un cuidadoso diseño de producción y de varios meses de trabajo de preparación antes de iniciar el rodaje de la cinta. Yo quería hacer una película distinta. Por ejemplo, en las tres películas anteriores había predominado un tono realista. Yo había buscado un tema político-social, digamos, y trataba de recrearlo de acuerdo a la realidad. Es decir, si en la película se mencionaba una cantina, que la cantina fuera como son las cantinas. Si había un personaje que estaba moldeado en un personaje importante de la vida política mexicana, que mi actor se pareciera lo más posible al personaje. En cambio, en Miroslava había que crear todo. Íbamos a hablar de un personaje ya fallecido, 40, casi 40 años antes de hacer la película, y entonces permitía recrear una época muy libremente. Y entonces así fue, todas las locaciones, todos los sets, todo el vestuario, todo esto está creado para la película. No existen locaciones reales que haya vivido el personaje, sino se recrean para la película. Y entonces esto era muy interesante. Digamos, el reto fundamental y el interés fundamental para mí era hacer un ejercicio de estilo con Miroslava, hacer una propuesta visual, estilística, distinta a mis propuestas anteriores. Con Cabeza de Vaca prácticamente se me abre una posibilidad en el cine, definitivamente, ¿no? Una posibilidad en la cual se empieza a pensar en mí ya como un diseñador de producción, como un agente que puede conceptualizar una película. Y bueno, se me ofrece Miroslava como un proyecto igual, un proyecto bastante ambicioso, en el cual es época y en el cual pues a mí me parece una oportunidad maravillosa, obviamente, ¿no? Abordar una película de época en un país como México, que tiene relativamente pocos recursos para dedicar a la producción cinematográfica, era quizás el reto más importante del diseño de producción de la película. O sea, cómo abordar la época y que esta época se crea. Cómo abordar época y que resulte suficiente en términos de recursos, que no se sienta que falta algo. Entonces, la única forma de entrarle a este problema era con una meticulosa preparación. Entonces, logramos conformar un equipo muy, muy creativo de arte, de diseño artístico, encabezado por el arquitecto José Luis Aguilar y Graciela Mazón en vestuario. Yo siempre tuve mucha libertad, definitivamente, como diseñador a crear este proyecto, ¿no? Yo y, bueno, y el equipo que la hicimos, una libertad, y la idea sí era crear un lenguaje, en este caso de la película, que suena así un poquito rimbombante, pero era el intento, ¿no? Era a partir de una época, pero la época realmente era retomar la época, pero también crear algunos elementos de la época, también crearla a partir también de la historia, ¿no? Y a partir también de este viaje que tiene Miroslava antes de suicidarse finalmente, ¿no? Y entonces se arranca mucho antes del rodaje de la película, 6 meses antes del rodaje de la película, con toda esta preparación, diseño y elaboración del vestuario y de los objetos de la ambientación de la película. Es importante aclarar que ninguno de los sets originales existían, sino que gracias a la creatividad y al ingenio de todo este equipo de producción de arte, trabajando muy de cerca conmigo y ya posteriormente aquí en el fotógrafo, pues se fueron creando todos los espacios. Entonces, todos los sets, todas las secuencias, todas las locaciones que vemos en la película de Miroslava se diseñan, se crean especialmente para la película. Y bueno, pues entramos a una investigación primero de época,
Archivo General de la Nación, análisis de carros, las películas de Miroslava, las pláticas con Alejandro Pelayo, las pláticas con la gente de vestuario, mucho libro, ver mucho libro de la época, no nada más libros mexicanos, sino libros también de qué pasaba en los años 40 en la decoración, qué estaba pasando en los años 50 en México, viendo las películas de los 50. O sea, sí se entró a una etapa también muy rica en cuanto a conceptualización, ¿no? Y de mucho trabajo, ¿no? No solo se buscaron locaciones, sino se hizo toda una investigación sobre objetos, muebles, colores, qué tipo de arquitectura existía en aquel entonces, el vestuario, incluso se pensó hasta en colores específicos, no solo para dar digamos la moda, la época, sino en dar con los colores tanto de las locaciones y de los objetos y del vestuario, dar las atmósferas que se necesitaban para crear el ambiente de la película en cuanto a la caracterización de los personajes. Es un poco ayudar a la psicología del personaje. El diseño de producción fue muy exhaustivo. Me acuerdo que se trabajaron mucho maquetas, bastantes sketch, y todo esto ir topándolo con una realidad, qué locación podría ser, siempre con un scouter buscando el lugar adecuado dentro de la historia, ¿no? Yo creo que lo que tiene la película, que la parte por decirlo así, la parte dramática de la película, es también la parte visual, ¿no? Que es lo que es interesante de la propuesta de la película de Miroslava, ¿no? Que finalmente la parte visual también tiene algo, también tiene que ver con lo dramático, ¿no? Doktor Oskar Stern. Vaše doklady, pane doktore. Prosím. Doktor Oskar Stern, narozen na Moravě, lékař a chirurg v nemocnici Šut. Kardiolog. Nic víc. Nejsem chirurg. Židi? Vy jste Žid, pane Stern? Ano, jsem židovského vyznání. Ale moje rodina ne. Ani moje žena, ani její matka. Mám na to doklady. Avšak vaše dcera ano. Hezké děvče. Ne, ona ne. Ona není moje dcera. A la gente le llamaba mucho la atención la estación de trenes en Praga. Decían, bueno, ¿cómo se logró ir a filmar a Checoslovaquia? No filmamos en Checoslovaquia. Esa estación de trenes que supuestamente está en la ciudad de Praga ocurre en Pantaco, una estación de trenes de México que ya se usa fundamentalmente para carga. Entonces, bueno, usamos un andén, se uniforma ese andén, se viste ese andén, se ambienta ese andén y tuvimos una suerte fabulosa. Esa secuencia se filma a principios de año, en enero, y entonces, claro, hacía mucho frío en la Ciudad de México y los personajes usan abrigos y hacía frío, estábamos yo creo que en 5 grados, algo así. Se pueden usar abrigos y cuando hablan se ve este aliento por el frío y bueno, eso fue suerte. No era realmente, en este caso, de ir exactamente a Checoslovaquia, no era finalmente, bueno, no podemos ir a Checoslovaquia, pues tenemos que crearla, ¿no? Y muchísima gente me habla del ejemplo de Checoslovaquia, ¿dónde la hicieron? Oye, qué hermoso, qué maravilloso. Y bueno, finalmente eso fue lo interesante, que finalmente creamos la película igual, ¿no? Aquí con unas cuestiones un poco más complicadas, porque estábamos Checoslovaquia 38, ahí tiene que ver un ferrocarril. En la escena cuando la familia Stern sale de Checoslovaquia, me refiero al ferrocarril, a la estación. Entonces hay mucha gente
que participa y todos son checos, aunque nada más caminan por ahí. Y en otras escenas, cuando hubo necesidad de rellenar el cuadro, pues los checos con mucho gusto participaron. Y yo creo que con cierto orgullo les gustó la idea. También, por supuesto, lo comentamos entre paisanos. A veces las escenas les trajeron recuerdos, a veces agradables, a veces no tanto. Y pues colaboraron todos con gusto. Bueno, dándole un poco aire de autenticidad, porque sí se nota pues que las caras no son mexicanas, se nota, ¿verdad? Ale chybí ještě jeden. Ale byli možný jenom dva, pane Štern. Básicamente toda la parte de Checoslovaquia, la iluminación que se planteó es básicamente a partir de lámparas practicables que le llaman en el cine, que las lámparas practicables lo que son, pues, son lámparas de mesa, lámparas de pie, no sé, candiles y demás, ¿no? Esto nos da una atmósfera, como la luz de Tuxteno, una atmósfera cálida. Toda esa parte estuvo pensada básicamente en tonos cálidos. Y la parte ya de Miroslava, 50s, prácticamente fue luz azul, ¿no? O sea, se trabajó mucho los conceptos de luz más fría, por decirlo así, ¿no? Como concepto. Y habían otros sets que eran ya como recuerdos que iban, lo que iba pasando es que la película pasaba de un cálido a un tono frío, a un tono mucho más duro en ese sentido, ¿no? O sea, la película también tenía un recorrido en cuanto a la luz, como en la historia, básicamente, ¿no? Ninguna locación, ningún set existe, sino se aprovecharon espacios. Por ejemplo, la Casa del Libro de la Universidad, en la esquina de Orizaba y Puebla, se convierte en la casa del doctor Stern, se convierte en la casa de Checoslovaquia, se convierte en el consultorio del psiquiatra. La estación de Pantaco, como habíamos mencionado, se vuelve la estación de trenes de Praga. Una capilla del siglo XVII en Tlaxcala, derruida, junto a una hacienda, se convierte en un tablado flamenco para España. Y Bellas Artes, su vestíbulo, nos permiten, en un lunes, que era el único día que se podía trabajar en Bellas Artes, recrear un restaurante Art Nouveau, que es con lo que arranca la película. Entonces sí hay un trabajo muy cuidadoso de preparación, de diseño de la producción, y que creo que eso se ve en pantalla. Co to říkáš, Mirko? No pojď sem. Co pak ji neslyšíš? Habla español mejor que yo, lo habla muy bien. Česky. Tady doma se musí mluvit jenom česky. Tenemos que hablar español para aprender. Venku ano. Na ulici nebo ve škole můžete mluvit španělsky, ale tady doma se bude mluvit jenom česky. Musíš tomu rozumět, Bimbulko. To je velmi důležité, nestratit rodný jazyk. To je jako vlast. Rozumíš? Pero yo quiero hablar español. Česky. Doma se bude mluvit jenom česky. Bueno, para mí fue una gran sorpresa. Debo confesar que no es por primera vez que trabajo como actor, ¿verdad? Trabajé mucho en el teatro y también un poco en el cine.
Sin embargo, el papel que hice en Miroslava es el papel más grande de mi vida. Entonces, pues me llamaron, me entrevistaron, lo discutimos. Yo creo que fue una serie de circunstancias, ¿verdad?, que hicieron que fui elegido. Yo creo que lo más importante, pues, que soy checo. Yo me acerqué a él para preguntarle sobre apoyo en términos de la comunidad checoslovaca en México, y cuando lo veo, me daba el tipo perfecto para el doctor Stern. Entonces, él gentilmente acepta ser el doctor Stern, aún sin ser un actor en ejercicio. Él había actuado en teatro, pero en ese momento se dedicaba a otras cosas, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho, la siento muy real. México. México. No. México. 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 Miloš es un hombre a la edad, de edad similar que mi padre, y además es checo. Entonces, cuando él hablaba en checo, en algunas escenas, incluso fuera de las escenas, a mí se me estremecía el corazón, porque el checo se parece mucho a polaco. Entonces, estando ya en el papel de Miroslava, era muy importante ver a un checo en escena, digo, para mi trabajo actoral. Y eso me ayudó mucho, porque Miloš me llevaba en la escena, me envolvía y sentía a ese padre que era mi único apoyo, como tenía Miroslava. El único apoyo después de la muerte de su madre era su padre. Copak, Mirko. Proč pláčeš? Dime, Bimbulko. No me haces caso. Nunca tienes tiempo para mí. Te busco y no estás. Quiero hablar contigo y no tienes tiempo. Desde que murió mamá me siento sola. Pero no digas esto, hijita. Tú no me quieres porque no eres mi papá. No, no digas eso. Lo he tratado de ser toda mi vida. Pero no me quieres. Yo siento que de esas escenas que uno vibra, que siente que un actor te mira a los ojos, que te responde, y que aparte te apoya porque sabe que eres joven, que estás empezando, que te apoya fuera de escena, eso me ayudó mucho. Era muy importante encontrarme con una persona como Miloš, y además porque era checo. Entonces, como me platicaba cosas y todo, decía, muy parecido del país de Miroslava, ¿no? Me gusta mucho también el trabajo de Arleta en la adolescente Miroslava, toda la interacción que tiene con su madre. Esto es algo que funciona muy bien, el personaje que interpreta Verónica Langer. ¿Así que estás enamorada, hijita? No, bueno, todavía no lo sé. ¿Eso es señal de que sí? Ay, mamá. Me da mucho gusto, hijita. Te vas a ver preciosa, Mirushka. El vestido va a quedar precioso, mamá. ¿Sigues cosiendo de maravilla? Oye, ¿y por qué no vienes con nosotros al baile? Es el blanco y negro y van a elegir reina. Yo no me siento bien para esa fiesta. Yo siento que es un personaje como muy frágil. O sea, es una mujer que ha sufrido mucho, o sea, que en una época, digamos, muy conservadora, se embaraza de Miroslava sin que tenga padre, pues, Miroslava. Entonces tiene como que abrirse camino sola, digamos, eso no se ve en la película, digamos que esa es mi historia un poco del personaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí, un poco es una persona que es capaz de hacer todo por su hija. Entonces se encuentra al señor Stern, al que quiere, pero al que sobre todo pienso que lo que quiere es darle un padre a Miroslava, ¿no? Tú me engañaste, mamá. Desde que yo era niña me hiciste creer que era mi padre. Calla. No me voy a callar. Quiero hablar. Quiero hablar. Quiero que tú me cuentes la verdad.
muy joven. Me enamoré de un muchacho. Estuvimos un tiempo juntos, pero un día se fue. No lo volví a ver nunca más. Tú estabas por nacer. Yo siempre le gusté a Oscar y él también me gustaba. Entonces se casó conmigo para quererte y protegerte. Él siempre ha sido tu padre, hijita. Tu verdadero padre. Dejó a la abuela en Praga. No por su gusto, pero la dejó. Yo veía a Verónica, la veía como mi madre, pero cuando ella me empieza a contar de cómo es que pasó, cómo es que yo no soy, que Milos no, el doctor Stern no es mi padre, empezaron a suceder cosas muy extrañas porque la empecé a ver diferente. Primero es como sentir una, espera decirlo, pero una lástima por este ser que está sentado ahí, una pena profunda por este ser. Y Verónica es una excelente actriz. Ella cuando hablaba, cuando me decía, cuando me miraba a los ojos, me daba todo a entender. La entendía muy bien en esas escenas. El problema en ese momento como actriz era hacer la transición desde un momento alegre o de desear suerte al sentir que ya me voy a morir como personaje. Entonces, es realmente la dificultad y el reto que uno tiene como actriz en el cine, y lo que siento que lo hace también tan interesante. El poder dar una síntesis de un personaje en una mirada es realmente muy, muy, muy interesante. Verónica hace un papel extraordinario, ganó el Ariel a la mejor actriz coestelar por ese pequeño papel de Miroslava. Con la música pasó algo muy singular. Originalmente, como el padre de Miroslava, el doctor Stern, era violinista amateur y tenía un cuarteto de cuerdas con el que se reunía en su casa y en otros sitios a tocar música de cámara clásica, yo pensé que la música que debía de predominar en la película era fundamentalmente de cuartetos de cuerdas de la época romántica. Entonces seleccioné fragmentos de Brahms, de Beethoven, de Schubert, y cuando le comenté a un amigo mío, José Amusurrutia, que me ayudara a encontrar fragmentos de estos autores románticos, me dijo, ¿por qué no me dejas intentar crearte una música original un poco inspirada en esto que tú quieres? Y así fue. La idea central de este tema en la película de Miroslava era contrapuntear toda la secuencia que ya contiene por sí una carga sensual muy fuerte. Entonces aquí había que acentuar un poquito el aspecto de introversión que se vivía en el personaje, más que el enriquecimiento del color y de la luz y del movimiento que de por sí tiene la secuencia. Y también me gusta la última parte de la película, que es el suicidio de Miroslava. O sea, aquí ya cuando la cámara se detiene, cuando los tonos de la película cambian y entonces ya predomina el blanco y el azul, que son colores más fríos, es cuando, digamos, hacemos el seguimiento con la cámara de todo este rito
de Miroslava para suicidarse, que es un rito casi religioso, de desnudarse, de bañarse, de ponerse una bata especial, de prepararse para morir. Entonces, esa parte me gusta mucho y en esa parte creo que está muy bien Ariel Dombal. O sea, afortunadamente la película casi se filma en orden. Es decir, el suicidio de Miroslava se filma en la última semana del rodaje. Y entonces, para este momento, ya Ariel Dombal estaba muy metida en la piel de Miroslava Stern. Ya se sentía Miroslava, actuaba como Miroslava, vivía como Miroslava. Y entonces, al hacer el final, sí tenemos una compenetración actriz-personaje que difícilmente se hubiera logrado al principio de la película.